Bueno, muy buenos días. Hoy estamos a 14 de noviembre del 2020. Hemos querido tocar un tema de la agenda propuesta por cada uno de ustedes, el tema de ciencia, tecnología e innovación. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial y posiblemente en el transcurso de la mañana se nos sume otro compañero que tiene a su padre en este momento en un proceso de cirugía, pero en este momento nos va a acompañar John Echavarría Rodas. John es economista, tiene una maestría en gestión de ciencia, tecnología e innovación, eh, donde ha venido desarrollando temas increíbles. Tuve la oportunidad de asistir a un ejercicio de planificación estratégica en el municipio de Itagüí, utilizando una herramienta muy especial que ha desarrollado John a través eh, de un juguete que todos amamos, que siempre lo hemos amado, como es el Lego. Eh, John ha sido asesor empresarial en temas de estrategia y valoración de tecnología. Ha sido líder de equipos de trabajo en gestión de recursos y metas articulados en instituciones de investigación más desarrollo más innovación, el I+D. Ha sido desarrollador de negocios y estrategias de sostenibilidad empresarial. Es experto en innovación en el tema de diseño y dirección e implementación del workshop de innovación para empresarios del clúster del café de Antioquia. En fin, o sea, me podría quedar aquí contándoles un montón de los temas de John, pero sí quiero resaltar su gran capacidad de trabajo en equipo, su autonomía en la productividad, el tema de gestión del conocimiento, temas de los que él muy seguramente nos va a compartir en la mañana de hoy. John, este es un espacio de amigos, es un espacio muy informal que hemos tratado de mantener para solidificar nuestros conocimientos en los temas de políticas públicas y de gestión deportiva. Y te damos la bienvenida a este espacio que a partir de este momento también hacemos tuyo de ahora en adelante. Así que bienvenido. Hombre, Pacho, muchísimas gracias y no, qué vergüenza usted con esa presentación, hombre, ya ha entrado un intimidado. Muy buenos días para todos, que pues me siento pues en realidad en un espacio muy agradable, pude entrar antecitos y ver cómo es un espacio de mucha camaradería, de mucha amistad y bacanísimo que ustedes estén hablando en torno a algo que es importantísimo para todos, ¿cierto? Como les dijo Pacho, pues mi nombre es John Echavarría, me desempeño actualmente como director del Tecnoparque Novo Medellín y con el pasar de los años, pues en esto de lo que es la innovación y en sí la gestión de ciencia, tecnología e innovación, pues he venido implementando diferentes estrategias y diferentes elementos que he identificado que son fundamentales para que eso se materialice, ¿cierto? Quizás la innovación poco a poco nos ha venido llegando a diferentes espacios y se ha convertido en una especie de moda. El problema de las modas es que pasan, ¿cierto? Y todos lo hemos vivido, ustedes mismos con diferentes disciplinas. Pero la innovación como tal es un proceso fundamental propio del desarrollo en cualquier sector económico. Hoy voy a compartir con ustedes una herramienta, ¿sí? Dentro de muchas, ¿cierto? En esto de la innovación, lo que importa es la cantidad de herramientas que haya en la caja, ¿cierto? No tener una caja muy bonita, no, es tener una gran cantidad de herramientas porque los problemas van a estar apareciendo, van a estar sucediendo uno tras otro. El coronavirus es un muy buen ejemplo de ellos aparecen de un momento a otro, pero lo importante es contar con muchísimas herramientas que nos puedan dar respuesta a estas situaciones. Para ello, entonces, vamos a hablar de la estrategia o la metodología Lego Serious Play. Esta metodología es simplemente una herramienta que nos va a permitir o nos va a conducir a poder desarrollar estrategia en tiempo real, ¿sí? Yo soy un facilitador certificado en la implementación de la metodología. Esto es muy importante. En el país ya tenemos una buena cantidad de personas que lo hacen,
pero es muy importante que esto esté respaldado por una buena formación, porque también, y ustedes lo viven con toda seguridad, aparecen muchas personas que simplemente porque lo han practicado en algún momento, entonces ya dicen, listo, no, hagámoslo sin ningún problema. No, es fundamental que haya un buen respaldo porque es una metodología que tiene un buen trasfondo. Un poquito de historia para saber por qué aparece esto en el mundo, ¿cierto? Todos conocemos la marca Lego, es una de las marcas más, digamos, más reconocidas en el mundo, pero Lego tuvo un gran problema, muy parecido a lo que vimos hoy, y es que por allá a mediados de los 90s, en el sector de los juguetes de niños, ¿cierto? Aparecieron los videojuegos, y entonces Lego entró en un problema y ustedes saben perfectamente, aparece algo completamente disruptivo y entonces ningún niño quería comprar un bloque más. Todos estaban queriendo era videojuegos y las ventas de Lego empezaron sencillamente para abajo. Se reúne la junta directiva y empieza a buscar alternativas y en algún momento alguien dice, bueno, si esto es una empresa que se desarrolla o mejor, se enfoca en procesos de creatividad, pues traigamos esa creatividad a la junta directiva. La historia es un poco más larga, pero quería contextualizarlos para decirles que producto de un gran problema y tomar los recursos que tenían en ese momento en el entorno, llegamos entonces a una solución. Ellos lo llamaron Lego Serious Play. Traducido muy literalmente sería juguemos de forma seria con Lego. ¿En qué consiste? Consiste en un proceso constructivista, ¿cierto? Nos centramos en un modelo donde trataron de entender cómo ese proceso de aprendizaje de los niños, ¿cierto? Cómo a partir de la construcción metafórica podemos llegar luego a construir, ¿sí? Elementos llevados a problemas cotidianos, problemas empresariales o problemas del mundo real, ¿sí? Lego Serious Play, entonces, se fundamenta en un principio sencillo y es que es fundamental hacer que las personas conversen, hablen entre sí, utilizando diferentes elementos, pero que esa conversación nos permita construir de forma colectiva, llegando a consensos de forma muy rápida. Pacho, él lo mencionó, en algún momento tuvimos la oportunidad de jugar en el municipio de Itagüí. Reunimos alrededor de 10 personas y en un proceso de alrededor de 2 horas logramos formular un proyecto, ¿sí? Construimos las bases, todo esto con un soporte detrás, que era la metodología de marco lógico, pero muy, muy rápido, sin ninguna discusión entre las personas, llegamos a un consenso absoluto. Pero veamos esto de qué se trata, ¿sí? Lo primero es que nos permite abordar problemas muy complejos, ¿sí? Porque esto hace que podamos observarlos en 3 dimensiones. Todo se hace alrededor de una mesa, ¿sí? Utilizando las fichas Lego normales, las que muy probablemente sus hijos tienen y con las que ustedes probablemente se han tropezado, ¿sí? Y con estas fichas muy normales, lo que hacemos es empezar a construir diferentes escenarios. ¿Qué es eso que ustedes ven ahí en la parte inferior izquierda de su pantalla? Esos elementos sencillamente están cargados de muchas representaciones metafóricas. Y lo que para alguien puede ser un árbol, que es quizás lo que identificamos ahí muy rápido en la parte inferior, alguien pudo agregarle un significado, un significante diferente que empieza a darle un contexto a toda esa construcción que hay allí. Entonces, esos elementos de construcción, visto desde diferentes puntos de vista, empiezan a darle una representación a esos problemas muy complejos que permiten posteriormente llevarnos a soluciones que sean sostenibles, sustentables o que nos permitan crear nuevas estrategias, ¿sí? Del mismo modo, esto libera un potencial. ¿Por qué? Porque se fundamenta, va tomando diferentes elementos, tanto de la pedagogía, tanto de la filosofía, por ejemplo,
se fundamenta en un elemento importantísimo que dice, se conoce más a una persona en una hora de juego, y ustedes lo saben perfectamente, que en un año sencillamente conversando, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede en esta hora de juego? Ustedes lo saben perfectamente. Tienen amigos que cuando entran a una cancha se transforman completamente, son otros. Se vuelven más competitivos o se vuelven de una forma o de otra, pero pues si los vemos solo en la oficina, son personas en otro contexto. Entonces, bajo este postulado de que en una hora de juego conocemos mejor a las personas, pero al mismo tiempo lo que hacemos es cruzar todas esas realidades, empezamos a construir escenarios. Esto nos permite generar una comunicación, un entorno de trabajo, ¿sí? Donde todas las personas están enfocadas en darle solución a un problema identificado. Esto en muchas ocasiones es enfocado para identificar el problema y en otras puede ser detectado el problema, llevado a brindar la solución, ¿sí? Es una metodología muy sencilla. Arrancamos por una pregunta, ¿cierto? Y de forma constante y en una construcción previa, se elaboran las preguntas que queremos que guíen el desarrollo del proceso. Posterior a la construcción o a la elaboración de esta pregunta, cada una de las personas se enfoca o invierte su tiempo en construir respuesta a la pregunta utilizando las fichas. Aquí les digo, la metodología funciona perfectamente para niños desde los 5 o 6 años que ya puedan o tengan la capacidad de poner una ficha encima de otra, que al fin y al cabo es lo que es Lego, una ficha que se puede poner encima de otra. Pero también podemos llevar esas conversaciones a personas de 60, 70, 80 años, que ya lo hemos vivido y que al principio dicen como que esto no es conmigo, pero que posteriormente se van desenvolviendo. ¿Por qué? Porque nuevamente, lo primero es una pregunta y lo segundo es responder a la pregunta utilizando las fichas. Estas construcciones vienen cargadas entonces de algo que a todos nos encanta y es contar historias, ¿cierto? Porque en un cuadro muy pequeño donde yo pongo 10, 15 fichas, lo que hago es contarle al resto de compañeros en la mesa cuál es mi respuesta a la pregunta fundamentado en los elementos más importantes que están allí construidos, ¿sí? Entonces, cada persona da una respuesta, pero también se puede ver sometido a que los demás participantes estén consultando sobre lo que construyó. ¿Esto qué hace? Que sin generar discusiones, porque todo se centra en la construcción, podamos estar generando mucho valor a la pregunta que está planteada, ¿sí? Del mismo modo, como todo se centra en esas construcciones que posteriormente se integran, y es eso que estamos viendo ahí, son construcciones de muchas personas, esto nos permite luego tomar decisiones en grupo, ¿sí? Decisiones en grupo donde lo interesante es que siempre nos llevan al consenso. En ningún momento hay disenso y todos tienen la recordación completa de lo que se construyó. Sea un taller de 2 horas o sea un taller de 2 días, pero lo que queda construido en una mesa, como está asociado primero con una construcción, posteriormente con la narrativa, la metáfora que está de por medio, y por último, como todos son parte de esos elementos, siempre genera recordación y al final estamos contando una historia de forma repetida, enfocada en darle solución a una problemática, ¿sí? ¿Dónde están los mayores beneficios del Lego Serious Play? Lo primero es en la participación. Aquí nos enfocamos en algo que no es Lego, son aquellas personas que se encargan de estudiar cómo funcionan las reuniones. Entonces nos dicen, son reuniones 100-100. ¿Qué quiere decir esto? El 100% de las personas en una reunión terminan aportando al 100% de las soluciones, ¿sí? Pongámoslo de otra forma. Con toda seguridad,
cuando nos invitan a una reunión, mucho más en esto de la virtualidad, y lo hablaban ustedes al principio, nos invitan a reuniones donde en una yo me puedo desconectar, ¿cierto? Simplemente me voy. O si recordamos esas reuniones antes de marzo, donde nos invitaban a nosotros y en realidad no sabíamos qué estábamos haciendo en esa reunión, ¿cierto? Con seguridad a alguno le pasó. Y uno llega a una reunión o porque estaba cubriendo a alguien o porque lo invitaron porque estaba en la lista, pero uno llega y pasa 1, 2 horas y es una reunión en la que uno poco entendió de por qué lo llamaron. Hay otra situación y es cuando usted hace parte del grupo que está dirigiendo la reunión, no es su jefe el que está dando la reunión. Y allí es lo que llamamos el comité de aplauso, ¿cierto? Cuando usted ve un montón de personas en una reunión que está hablando quien la dirige y las otras personas simplemente dicen con la cabeza que sí, pero eso lo hacen constantemente. Esa persona tampoco le está aportando a la reunión, simplemente es el comité de aplausos, ¿cierto? O hay otra más grave, cuando en una reunión voy, pero simplemente en modo de espía, en modo de enterarme qué es lo que van a decir para luego ser parte del otro grupo del contrario. Esto no me lo estoy inventando, no es que sea situación, no, es como han estudiado las diferentes situaciones. Y adicionalmente hay un personaje muy importante que la teoría de las reuniones lo identifica como el chico solitario, ¿sí? A veces estamos en una reunión y tenemos una muy buena idea, un muy buen aporte, pero resulta que nos quedamos callados o ese chico solitario se queda callado en la reunión, ¿sí? Resulta que todos esos casos hacen que en las reuniones que normalmente desarrollamos, el 20% de las personas en una reunión termine tomando el 80% de las reuniones, de las decisiones, perdón. Eso es lo que sucede en las reuniones normales. Con Lego Serious Play, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que todas las personas participen. Y efectivamente, aquí no hay opción de decir, yo construí, pero no voy a hablar. No, yo hago mi construcción y eso me permite luego compartir una metáfora y contarle a los demás qué significan, porque miren la imagen que vemos. Alguien construye una metáfora donde nos va a decir que eso tiene un significado y cada uno le podrá dar un significado diferente, pero lo que importa es la metáfora bajo la cual construimos y le damos respuesta a la pregunta, ¿sí? Entonces, esa participación 100 es fundamental, se ve en las reuniones Lego Serious Play. Adicionalmente, nos permite encontrar esos insights o esas señales o esos elementos diferenciadores que nos van a permitir tomar decisiones. ¿Por qué? Porque podemos ver el problema en tercera dimensión desde muchos puntos de vista, que cuando estamos abordándolo en la cotidianidad, normalmente vemos es nuestra posición, ¿cierto? Quizás no vemos el postulado o el planteamiento de los otros, ¿sí? ¿Cuándo es bueno usar esto? En múltiples espacios, ¿sí? Principalmente cuando tenemos un problema muy complejo y no hay respuestas claras, ¿sí? Cuando queremos compartir el problema con otras personas, esta metodología soporta hasta 12 personas trabajando conjunto en una mesa, ¿sí? Desde 2 hasta 12. Pero cuando hay problemas muy complejos y no vamos a tener respuestas claras, Lego es una alternativa muy interesante para darle solución, ¿sí? Otra es cuando queremos entender muy bien el panorama general, conectar personas que tienen quizás pensamientos diferentes, diversos sobre un problema y queremos encontrarlo, condensarlo en un escenario, ¿sí? Y establecer las conexiones para darle una solución futura. ¿Listo? Otra de las situaciones es cuando tenemos diferentes rangos de edad, de profesión, ¿sí? Inclusive de pensamiento, filiación política, ¿cierto? Disciplinas deportivas, en este caso aplicaría. Podemos ponerlos a conversar a todos para darle solución a un solo problema. ¿Listo? Otra de las situaciones es cuando buscamos que tomemos una decisión, pero que esa decisión no termine generando problemas entre quienes la toman.
¿Por qué? Porque esto nos lleva a consensos, ¿sí? Evita la discusión entre las personas, discusiones acaloradas, porque todo se hace muy rápido. Recuerdo un sábado que hicimos esto donde Pacho participó y todo se mueve. Primero, al ritmo de la música es bastante entretenido, pero todo es rápido. Sí, son en cuestión de 3 minutos tienes que hacer una construcción, venir y contar, y es muy dinámico, ¿sí? Hay que estar separando, entonces eso hace que sea un espacio bastante divertido, ¿sí? Dinámico, pero nos conduce, ¿sí? Constantemente a estar conectado en la reunión. Si alguien se sale, perdió completamente el hilo y esto todo enfocado en esa reunión 100-100. El enfoque desde lo que se ha trabajado hasta ahora va desde la construcción de estrategia empresarial, ya sea desde sus inicios o cuando tenemos que reestructurarlo, y lean empresarial desde cualquier sector productivo, ¿sí? Si es la estrategia de preparación de una temporada en cualquiera de sus disciplinas deportivas, ¿sí? Si lo que queremos es planear ese evento del que estaban hablando, listo, ¿será que buscamos una alternativa, empezamos a buscar aliados? Lego Serious Play es una gran herramienta donde podemos en un solo día formular completo un proyecto. Y eso puede sonar extraño, no, en un solo día, con las personas indicadas, formulamos ese proyecto. Un tema muy ligado al sector empresarial, pero fundamental si lo que estamos hablando es de política pública, y es la construcción o el diseño del modelo de negocio, ¿sí? Eso no lo pensemos únicamente como en un entorno de emprendimiento, no. Leámoslo siempre como el espacio donde se crea, se transfiere y se captura el valor. Y ustedes desde lo que hacen, eso lo están haciendo constantemente, porque nada sirve sacar una muy buena oferta, ¿cierto? Pero que a la final no logremos capturar el valor que esperamos. Y eso no necesariamente es monetario, no. De eso se tratan los modelos de negocio. Del mismo modo, con la integración de los equipos de trabajo en situaciones donde podemos tener problemas con las personas que identificamos, situaciones de liderazgo, cómo se manejan liderazgos positivos y negativos, esta metodología hace que las personas se puedan conversar. Del mismo modo, desarrollo y cultura, construcción ya de elementos como misión, visión, objetivos. Miren, todos estos son temas en los que podemos acomodar o llevar la metodología para que funcione de la mejor manera. ¿Por qué es bueno usarlo? Creo que ya lo hemos venido conversando. Creo que nos es más útil esto. ¿Quiénes usan esta metodología en el mundo para generar estrategia? Y estos son simplemente las normales. ¿Por qué? Porque en Colombia, por ejemplo, esta metodología lo ha usado el Banco de la República, lo usa Cementos Argos, lo usa Bancolombia, por ejemplo. En Nutresa, yo la implementé en el Metro de Medellín y hoy el Metro de Medellín tiene personas certificadas para desarrollar estrategia directamente con la metodología. Entonces, esto que es algo que apareció por allá a principios del 2000, ya tiene una metodología con más de 20 años en el mercado, ¿cierto? Ya probada, ya validada, pero completamente disponible para que ustedes sencillamente identifiquen cuándo es posible implementarla. Y yo tengo la fortuna de que Pacho ya la probó y quizás por eso fue esta invitación, porque tiene unos resultados impresionantes que conecta. El juego es un espacio divertido, pero los resultados le generan muchísimo valor siempre y cuando podamos definir muy bien la pregunta y el objetivo de lo que buscamos con la sesión. Abro entonces un espacio de preguntas. No sé si tienen alguna inquietud o algo sobre lo que conversemos sobre este tema. John, bueno, primero nuevamente agradecerte el espacio. Yo te escucho y vuelvo y me emociono porque de verdad, como lo planteas, pues tuve la oportunidad de vivir esta experiencia y quiero ahondar un poco en el tema, John, de lo que fue esa vivencia para abrir el debate de cosas que tú has tocado de manera muy interesante. Miren, yo he tenido la fortuna de participar en varios procesos de planeación estratégica y regularmente uno acude a algún tipo de herramienta de gestión de grupos, de
herramientas de desarrollo organizacional que nos permitan poner en escena a través de mapas conceptuales, a través de fichas de tarjetas de visualización o de o simplemente la concertación y empezar a tablerear, por decirlo de alguna manera, lo que pueden ser los problemas y eso, dependiendo del enfoque, si es en lo público o en lo privado, pues llevar a árboles de problemas o objetivos estratégicos, etcétera. Y esta herramienta, pues, realmente tiene un tema de innovación. Y es, como lo ha presentado John, es identificar también el rol de los actores. Hay mapas psicosociales que uno en una construcción colectiva de planeación estratégica quizás se demoraría mucho más en identificar los roles de cada quien. Y esta herramienta posibilita otro tipo de interacciones. Cris, yo te pediría que formules tú directamente la pregunta en este tema y que podamos debatir entre todos, que no sea este el escenario nuestro. Mauro también está preguntando, Marta también, bueno, abrimos el espacio para que debatamos. Gracias, Pachito. John, pues anticipadamente agradecer por tu disponibilidad para acompañarnos en este espacio, escuchar estos temas, pues que también hacen parte de estos fenómenos de analizarnos como sector en todas unas dimensiones de intereses públicos y los impactos y los beneficios que pueden tener herramientas como las que nos traes es fantástico. Yo estoy muy emocionada. Quisiera preguntar, John, es si Lego tiene kits especiales de aplicación de este tipo de herramientas o si, digamos, eso se construye con esos kits normales que uno ve por ahí que venden en cualquiera de esos almacenes de cadena. ¿Cómo está formado ese paquete que tienes tú ahí? Ok, muy buena pregunta. Mira, como tal, puedes ir a cualquier tienda Lego en el país y no vas a encontrar un solo kit de Lego Serious Play, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una, digamos, la línea netamente empresarial, así como existe, por ejemplo, Lego Education. No sé si lo han visto, son muy enfocado a temas de robótica, ¿cierto? Diferentes elementos donde quizás la oferta del Lego Education, que es una mucho más, digamos, más abierta, hay operadores específicos que te venden el kit. En el caso del Lego Serious Play, mira, las fichas son las mismas, ¿sí? Las igualitas, los mismos bloques, 2x2, 2x4, lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la metodología de fondo, esa sí no la venden, ¿sí? Existe un kit que se llama Lego Serious Play, lo pueden buscar en internet, es una caja blanca, Lego Serious Play, así se llama. Sin embargo, no te la venden si no eres un facilitador certificado, ¿sí? La certificación en Colombia se hacen 2 al año, ¿sí? Donde participan entre 10, 12 personas por cada certificación y solo cuando uno está registrado ante Lego podemos obtener esa licencia para que nos vendan el kit, ¿sí? Ahora, yo, por ejemplo, trabajo con alrededor de 10.000 fichas Lego, ¿sí? ¿Por qué? Porque el kit te permite empezar la reunión, ¿sí? Pero posteriormente, yo les mencionaba que pueden haber talleres de inclusive 2 días, ¿cierto? Y para estar construyendo constantemente, tú te paras y sencillamente vas y tomas fichas de absolutamente todo, ¿sí? Haces una construcción tremenda donde vas y no sé si recuerdan el escenario inicial donde hay muchas conexiones, hay muchos elementos y esto lo que va a hacer es que sencillamente tu creatividad funcione, se explote, ¿cierto? Sea muchísimo más grande. Entonces, una respuesta rápida es, puedes jugar con Lego con las fichas normales, son igualitas, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Ese kit que nos mostraba Pacho hace un momento, que nos compartió pantalla, es el kit con el que arranca, pero este kit, si no estoy mal, son 156 fichas, ¿sí? Entonces, con 156 fichas, tú arrancas una reunión, pero para luego construir un escenario con 12 personas, yo tengo más de 10.000 fichas y a veces me quedo corto, ¿cierto? Tengo que empezar como a desarmar, a hacer cositas, porque la idea es que se generen muchos elementos. Gracias, John, por la respuesta. Un abrazo.
Ok, con mucho gusto. Mauricio. John, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo llevo escuchando esta metodología hace ya varios años, desde que trabajaba como instructor en el SENA, que el SENA pues en Colombia ha sido una de las compañías que ha adoptado la metodología y creo que la han llevado o la han querido llevar, digamos, a otro nivel. John, yo tengo muchas preguntas, las voy a formular todas para que tú ahorita nos cuentes como en el orden que quieras. La primera tiene que ver con la formación del facilitador. O sea, si nos puedes contar un poco cómo es el proceso de formación de facilitador, cómo se accede a los cursos, qué conocimientos o herramientas de base debe tener para ser un facilitador exitoso, digamos, más allá pues, de comprar el curso, ¿no? ¿Qué debe tener de base para poder ser un facilitador, digamos, exitoso? Lo segundo, cómo se toman las decisiones. Para mí es claro que la herramienta permite explorar el problema, conocer los puntos de vista de cada uno de los actores y diseñar las estrategias. Pero me gustaría saber cómo se toman las decisiones a la hora de, bueno, es muy importante todo lo que dicen los actores, pero en las organizaciones. Mauro, te quedaste Pero se sin te audio. bloqueó el micrófono. Espérate que se me fue porque entró una llamada. Bueno, entonces la segunda es la toma de decisiones, cómo se da. Y finalmente, me gustaría que cerraras la respuesta con un ejemplo de una sesión complicada. Me refiero a una sesión complicada donde de pronto la gente no quiere participar o no dicen o no se abren, ¿sí? Donde los actores, digamos, no abandonan, digamos, su rol de sienta miedo decir lo que opinan, porque ahí está el jefe, les tocó con el jefe en la misma mesa, entonces, no, yo para qué voy a patear la lonchera, ¿no? Entonces, en ese sentido va como mi intervención y pues muchas gracias, John, por estar acá compartiendo la vivencia. Hombre, Mauricio, muy acertadas todas tus preguntas. Ve, lo primero, en torno a lo que mencionas, hace un par de años tuve la oportunidad de dar un curso de formulación de proyectos con la metodología, formulación de proyectos para directores de áreas de I+D+I, o sea, en teoría, personas que ya saben formular proyectos, ¿cierto? Lo hicimos todo con Lego Serious Play. Y les digo, se hizo esto, se hicieron 6 talleres seguidos y, o sea, nos quedamos, la gente al principio como, no, me van a poner a jugar con fichitas, ¿cierto? Por el rol de la persona. Pero resultó tan poderoso el asunto porque ellos que se habían formado, habían hecho diplomados, estaban certificados en formulación de proyectos, dijeron, yo nunca lo había visto de esa forma, ¿cierto? Porque el solo hecho de que puedas pararte en una mesa y darle una vuelta y mirar el enfoque de una metodología, en este caso era marco lógico, sirvió para que funcionara. Esto se hizo en el SENA, como lo mencionas, ¿sí? Entonces, eso en un primer aspecto. Lo segundo, ¿cómo se llega a la toma de decisiones? Aquí va la respuesta un poquito más técnica, ¿sí? Existen diferentes construcciones en Lego. Lo primero es un escenario, ¿cierto? Un paisaje, como esa primera imagen que vimos donde había muchas conexiones, aparecen muchos elementos diferenciadores, pero resulta que es que todo parte de una lluvia de ideas, ¿cierto? A cada persona le pedimos que construya, cuentan su metáfora, pero luego el grupo en consenso decide, ¿sí? El grupo hace una construcción que puede ser por la idea que más le gustó, ¿sí? Y a eso simplemente es una selección, pero hay otros elementos que en la metodología se llama, por ejemplo, una construcción Frankenstein, ¿sí? Y los voy a utilizar a ustedes dos que los tengo aquí en pantalla, ¿sí? Puede ser que Pacho haga una construcción de la respuesta y vos, Mauricio, haces otra. Y el grupo determina que la mejor respuesta es unir las dos construcciones, ¿sí? Y vuelven esa construcción
una sola metáfora, pero es el grupo, ¿cierto? Todo el grupo cuenta una historia. Esa construcción, lo interesante es que no se le olvida a nadie. ¿Por qué? Porque lo asociamos con una figura, pero todos hicieron parte de la construcción. Entonces, al final de la reunión, terminamos acordándonos. Pero existe otra adicional, ¿sí? Y voy a ver aquí a un man, John Echavarría, que está en pantalla también. Entonces, John hizo una construcción que todos consideraron que era la más acertada, pero quizás no es la mejor. Entonces dicen, no, tomemos esta construcción como base y entre todos volvamos a construir, agreguémosle cosas, quitémosle algo, ¿sí? Mira que todo se hace en grupo y todo nos lleva a tomar decisiones. Por fuera de la metodología, yo desarrollé una situación adicional y es que también se hace un proceso de voto donde identificamos qué es lo mejor. A Pacho le tocó esa, él conoció esa forma de elegir. Cada uno tiene una fichita. Tomamos un momento donde tomamos una decisión de muy buenas opciones. ¿Por qué? Porque hay que priorizar. Esto al fin y al cabo es un mecanismo para tomar decisiones rápidas, ¿cierto? Entonces, cuando tomamos esa decisión, todos en conjunto votan por aquella que es la más importante. Lo que pasa es que nadie tiene poder de decisión, simplemente se desplaza una cantidad de fichas. Y esto tiene varios procesos que ya simplemente sería pues como desarrollarlo metodológicamente, donde vamos a tener muchos niveles de, digamos, de priorización, ¿sí? Todo esto son partes metodológicas dentro de la herramienta, ¿sí? Mira que son diferentes formas de construir. Unos te van a quedar en un elemento pequeñito, pero otros te van a quedar extendidos en una mesa. Esto necesita una mesa grande, ¿sí? No es una mesa pequeñita, no, grande, porque vas a tener muchísimas fichas concentradas dando respuesta a un problema. ¿Listo? Entonces, todos estos son mecanismos que nos llevan al consenso. Y por último, buenísima la pregunta. Reuniones difíciles, hermano, muchas, afortunadamente, ¿sí? Muchas, las primeras, cuando hay muchas diferencias de edades, ¿sí? Cuando hay diferencias de edades es muy complicado porque vas a encontrar el sardino entre los, ponele los 15 y los 30, ¿cierto? No, hasta los 30 todavía es sardino. Y esos todavía... Todo el que tenga 5 años menos que uno, John. No, genial, esa es muy buena, Pacho. No, digamos que en este rango de edad es muy bueno porque todos están familiarizados, ¿cierto? Lego hizo parte de su infancia, ¿cierto? Conocemos ya sea por Stralandia, por Armotodo, ¿cierto? Por cualquiera de estos elementos, ¿sí? Pero entonces están familiarizados y cogen las fichas inmediatamente. Pero nos puede aparecer también, y tuvo el caso, un señor de más de 70 años, ¿sí? Esta persona inicialmente no hizo nada con las fichas. En el primer contacto dejó las fichas quietas. Pero la metodología es clara y ya nos da una respuesta para ello y nos dice simplemente haga que la metodología funcione. Formule una pregunta, lleve a la persona que empiece a dar respuestas, ¿sí? Y a partir de que vaya dando respuestas, inclúyalo en la conversación, ¿sí? Esta persona de 70 años que nunca había tocado una ficha Lego, terminó participando activamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sentía que lo que él decía quedaba puesto en la mesa. O sea, era una decisión en la que él hacía parte. Pero están las otras, que bien lo mencionaste, Mauricio. Si yo estoy aquí y mi jefe no lo quiero, o sea, el jefe no me gusta, ese no es el jefe que queremos para el grupo y lo traemos. ¿Qué pasa? La discusión siempre es sobre la construcción. Cuando yo pongo un minifigure, que es el muñequito que parece un ser humano, ¿cierto? Que simula un ser humano, y yo hablo sobre esa figura, es la figura, no es el jefe. No es la persona a la que le hablo, yo señalo a la figura como tal, así esté hablando del jefe, ¿sí? Entonces, nunca hay una asociación directa, nunca hay una y nadie va a sospechar. No, y él puede sospechar, lo que pasa es que puede sospechar lo que quiera del consenso, ¿cierto? Porque es una reunión donde están todos, yo planteo mi metáfora sobre mi construcción y todos me pueden hacer preguntas, ojo, pero preguntas sobre la construcción, no sobre lo que yo pienso.
sino lo que yo llevé como respuesta a partir de una construcción en tercera dimensión. Entonces, Mauricio, sí, parte difícil, sí, pero ustedes son expertos en este tema. Estamos jugando, es un espacio de juego y como les mencionaba, es un espacio de juego con buena música, ¿cierto? Siempre ambientado en un espacio chévere y adicionalmente siempre estamos contra el tiempo. Entonces, suena una canción, tenés 3 minutos para pararte, coger fichas, desplazarte, porque poner 10.000 fichas en un salón, ¿cierto? Implica que tenés que ir a recorrer, a buscar. Eso hace que sea completamente dinámico. Entonces estás pensando es en la construcción, no en qué está el jefe. Eso se te olvida después de 10 minutos. No es el jefe el que está ahí, sino un participante más de la reunión. John, hay un elemento clave que a mí me sigue dando vueltas y son las competencias o las habilidades de base que el facilitador debe tener. Yo veo o leo, digamos, en el discurso que el facilitador es clave para hacer que pues para darle relevancia, para darle el valor que tiene el ejercicio y poner a la gente en un juego serio. Me imagino que por ser Lego una multinacional y por tener Lego el alcance que tiene, hay facilitadores que vienen de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, pero también de las ingenierías y también digamos, de las ciencias duras. En la experiencia que vos has tenido, ¿quiénes hacen mejor la tarea? Pensaría uno que quienes vienen de las humanidades son mejores o tienen más habilidades, o la gente que viene, digamos, de las otras, de ciencias duras, hacen mejor la tarea, o al final lo que tiene que ver es más como el asunto humano de cómo se conecta con el otro para llevarlo al juego. Mauricio, perdóname, había olvidado esa pregunta. No, fundamental. El facilitador es fundamental y te voy a decir que el mejor facilitador soy yo, ¿sí o qué? No, mentiras. Ve, ¿qué resulta fundamental en la Pero sí, sí es muy bueno, sí. Gracias, Pacho, pero no, yo tuve la fortuna, para Latinoamérica hay una sola persona que está habilitada para entrenar facilitadores. Yo no puedo enseñar la metodología, firmamos un acuerdo de ética que así lo dice. O sea, en mi empresa yo no puedo decirle a otros 3, venga, yo les enseño y ustedes me ayudan para hacer más talleres al tiempo. No tenemos esa potestad, ¿sí? Eso es lo primero. ¿Qué he identificado, Mauricio? Que es fundamental entender la metodología, ¿sí? Y saber de pedagogía, ¿sí? Porque aquí es fundamental escuchar, ¿sí? Si está enfocado esto en construir metáforas, pues hermano, si usted cuenta una metáfora y no logra hacer que el resto lo estén escuchando, no funciona, ¿sí? Entonces, esos 2 elementos son diferenciadores, pero lo maravilloso de esta metodología, Mauricio, es que es una metodología sin contenido. En consecuencia, si yo soy economista y trabajo con innovación, yo no hago talleres de psicología. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, yo no hago talleres para, por ejemplo, identidad de persona. Y eso es algo que un psicólogo o alguien de una de las humanidades pudiese abordar con esto, porque entrega muchísima información, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, no soy ingeniero, entonces no me meto a hacer construcciones de procesos o temas de robótica utilizando la metodología. No, yo por eso les hablo de modelos de negocio. Y ahí, por ejemplo, yo he encontrado una diferencia, porque son muy pocos economistas certificados en la metodología. Lo que pasa es que yo logro ver cómo generar cadenas de valor, cómo generar estructuras de gobernanza, ¿cierto? De gobierno corporativo, porque es que eso es lo que yo leo, ese es el mundo que yo logro ver a través de mi formación, pero pongo la metodología a su disposición, ¿sí? Cuando hicimos este taller, yo me asesoré previamente con William, ¿sí? La persona que el papá en este momento está en cirugía, que es mi amigo, que fue con quien yo estudié. Ya estoy por aquí, John. Ya está en sala. Ya estoy en la sala. Maravilloso. Pero con William hablé largo para poder entender qué era lo que necesitaban, ¿sí? Y poder llevar una planeación estratégica, pero del deporte. Yo no puedo meterme solo a darles mi mundo, ¿sí?
porque la lectura que ustedes tienen del mundo es diferente. Entonces, la respuesta de Mauricio es sencilla, ve, cualquier persona que pueda seguir una metodología y que tenga unas nociones fuertes de pedagogía, puede hacer que la metodología funcione, pero debe funcionar en lo que conozca, ¿sí? Vuelvo y te digo, yo no me meto en problemas, ¿sí? Y perdóname que utilice la expresión problema al decir que yo me voy a meter a solucionar problemas de pareja con la metodología, y hay quien lo hace, pero yo no, porque no es mi área de conocimiento. Muy bien, va Marta Sandino, tiene igualmente una pregunta y lo mismo Manuel Salvador. Martica. Gracias. Bueno, gracias, Pachito. John, felicitarte, excelente presentación. Yo la verdad no sabía que a nivel empresarial existía. Mauricio no me dejó muchas opciones, pero yo, claro, yo pienso lo mismo, que el facilitador tiene que ser un gran líder y que debe tener un gran dominio en el campo donde se va a desempeñar. Y en ese sentido, en el mundo empresarial, te pregunto yo, los facilitadores tienen esa opción de dar asesorías empresariales y cómo se manejan y en términos pues ya business, cómo funciona esa parte económica para poder hacer ese tipo de asesorías empresariales. Perdóname, yo le agregaría una pregunta a Marta, porque esto también se constituye en un escenario, en una plataforma de nosotros querer seguir formándonos y demás. O sea, ¿cómo acceder a la formación que tú tienes hoy? Bueno, como les mencioné hace un momento, respondo primero lo de Pacho y luego voy con la pregunta de Marta. Pacho, en el año en Colombia se realizan 2 formaciones, ¿sí? Bueno, hasta marzo se realizaban 2 formaciones. Y son grupos de 10, 12 personas, son grupos pequeños, entonces puedes acceder y se hace una oferta. Normalmente esta actividad se reparte entre Medellín, Bogotá y Cali y va rotando pues en los años como para poder llegar a más personas. Entonces se accede, tiene un costo alrededor de los $3.500, $4.000. Es una formación de 5 días, ¿sí? Durante 5 días de 8 de la mañana a 7 de la tarde, y hay un día que se trabaja de 8 de la mañana a 12 de la noche. ¿Por qué? Porque se hace todo un taller de cuando es un taller completo, porque es 100% experiencial. Esto no es teórico, esto es, te ponen el documento al lado, pero simplemente vas a hacer y hacer y hacer y aprender a jugar. Porque pues cuando yo fui, yo nunca había tocado una ficha Lego. Yo llegué a la certificación sin nunca haber jugado con fichas Lego, ¿cierto? Bueno, entonces ahí está como esa primera respuesta. Se hace una oferta, yo les puedo buscar información y te la comparto, Pacho, para que luego lo puedan replicar. Marta, con respecto a tu pregunta, pues se hace una oferta, ¿cierto? Yo como empresa lo hago y pues digamos tengo unos espacios, por ejemplo en su momento en Itagüí fue un espacio demostrativo, hicimos un ejercicio rápido y lo que buscábamos era en ese momento llevarlo a los procesos de planeación del programa que se iba a implementar de deporte en Itagüí, ¿cierto? Son estos primeros espacios de contacto y luego se establecen programas. En mi caso, se conectan con ya sea procesos de formación adicional que pueden realizar otros profesionales, ¿sí? O procesos de acompañamiento, ya sea en espacios más pequeños, ¿sí? Pero se genera una oferta para las empresas, se hace un costeo dependiendo ya. Esto puede ser tan sencillo como el acompañamiento o incluido, ¿cierto? En un plan completo donde nos vamos para una finca y allí tenemos diferentes espacios para las personas, pero para los procesos, en mi caso, de planeación, ¿cierto? Donde va o simplemente el taller o todo incluido y yo me encargo de alimentación, de entretenimiento, de los espacios, del transporte, de generar el video, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se genera el espacio para las empresas? Como la empresa lo quiera hacer. ¿Qué pasa? Que yo trato de ser respetuoso, entonces yo solo utilizo fichas Lego originales. Y si ustedes han comprado fichas Lego para sus hijos, pues entienden que hay un costo, ¿cierto? Entonces, termina siendo costoso el taller, pero el resultado creo que lo compensa. Creo que mi taller sirvió porque Pacho me invitó a este espacio, ¿cierto? Porque él vio el poder que hay a la hora de tomar decisiones.
Está cerrado, Pacho. Pacho, tenés Sí, perdón. Tiene el uso de la palabra Manuel Salvador y luego Antonio Posada. Muchísimas gracias por la oportunidad, felicitaciones por tu intervención, pero como en este momento yo tengo en la cabeza y a futuro que dijeron que la pandemia que nos dejó con los pantalones, nos cogió con los pantalones abajo, estoy pensando siempre en las herramientas que podamos utilizar virtuales, y así como lo están exponiendo y utilizando, habría la posibilidad de virtualizar un ejercicio de estos, o es netamente presencial. Esa es mi inquietud. Manuel, esa ha sido mi inquietud desde marzo también. No, es una muy buena pregunta. Yo no lo he hecho virtual, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me disfruto, ahí sí, como asesor, como implementador de la metodología, yo me disfruto conocer a las personas e interactuar. Entonces mis fichas están guardadas desde marzo, pero sí lo están haciendo en la virtualidad. Inclusive la misma Lego, ¿cierto? Del departamento que nos certifica, nos ha facilitado diferentes formas, pero ¿esto qué implica? En hacerles llegar a la casa entonces un paquete de fichas, que ustedes las desinfecten porque no sabemos de dónde viene, ¿cierto? Y conectarnos en la cámara, pero resulta que es que ya pierdo el 3D, entonces yo siento que ahí pierdo el valor agregado que te estoy dando, ¿cierto? Porque si me vas a mostrar aquí, empezás a hacer así, pues voy a perder el elemento, y sumado a que luego no va a poder hacer escenarios, para mí la mejor alternativa, ¿cierto? Entonces, Manuel, sí lo están haciendo personas en el mundo, hay alternativas ya para utilizar la metodología virtual, pero yo no. Yo prefiero, pues tengo ya digamos el espacio, en este caso tendría que ser en Medellín. Tengo el espacio donde se emplean todos los mecanismos de bioseguridad, todos los protocolos, se muestra con las personas que las fichas están desinfectadas, ¿sí? Y trabajamos ese día, yo. Pero no, o sea, virtual yo no haría la metodología, porque con la respuesta que le di hace un momento a Mauricio, yo trato de ser respetuoso, porque si yo me salgo de la metodología, piensen que es como salirse ustedes de cualquier disciplina deportiva en sus reglas. Yo trato de no salirme de la regla, la metodología es muy poderosa y cualquier variación que yo le haga a lo transversal de la metodología, simplemente estoy afectando sus resultados. Entonces, Manuel, tu pregunta es muy buena, yo me la he hecho muchas veces y mi respuesta en este momento es, esta metodología virtual no va para mí, pero si la quieren hacer virtual, les doy el contacto de las personas que lo hacen, porque sé que también lo están haciendo. Vale, Antonio. Sí, muy buen día. Muy buen día para todos. Muchas gracias, John, por esa presentación. Es algo, pues para mí, muy innovador y muy creativo, y la verdad tampoco lo conocía. He trabajado con la parte de la educación experiencial y veo que esto es una línea muy, pero muy interesante, la educación experiencial, pues porque uno en la educación experiencial hace indoor y outdoor training, pero en el indoor training o en el outdoor también hay personas que no quieren participar porque las pruebas, los ejercicios, las simulaciones que uno coloca allí, a veces como que no llama la atención, o a veces ellos le dan un cierto temor. Entonces, de esta forma me parece que se conecta mucho con nosotros, con nuestro sector, que es el juego, y permite mucho la interacción humana. Y lo que usted decía de colocar algo que simboliza el jefe, pero que no es el jefe, eso le ayuda mucho a que la persona saque de sí todo eso que pronto quiere mostrar y que con palabras a veces es difícil, ¿no es cierto? Entonces me parece una forma muy interesante y muy innovadora para poder sacar proyectos adelante. Mi pregunta concreta es, o son dos preguntas. Como nosotros en Pereira ya estamos pensándonos con ayuda de Francisco, y teniendo en cuenta muchas de las personas que están en este grupo, estamos pensándonos la política pública de deporte de Pereira. Ya el próximo año, desde ahora la estamos planeando, pero el próximo año en enero arrancamos ya con diseño y la formulación de esta política, de esta nueva política pública en la nueva normalidad.
Pregunta, ¿hay experiencias, usted conoce de experiencias específicas, aparte de lo que nos habló pues de Medellín, que de pronto de talleres orientados hacia la parte de política pública? Esa es ¿por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros estamos pensando acá en Pereira? Es de pronto diseñar un diplomado que sea con esos actores, pero bien fundamentales, esos tomadores de decisiones, que les vamos a orientar no solamente sobre documentos fundamentales actuales para nuestro sector, sino también estas metodologías de construcción del conocimiento, de gestión del conocimiento. Tenés uno frente a eso y visualizando uno haciendo un taller de estos para estos actores, pues algo de un día, que teniéndolos primero bien aprestados y bien sensibilizados, poder trabajar un taller de estos para la parte no del diseño, sino ya la planeación de la política pública, qué podría ser parados en el ahora, pero proyectados hacia el futuro. ¿Tenés algo allí? ¿Y cuánto podría valer más o menos un taller de esos como para unas 20 personas? Bueno, si esa última es la segunda pregunta, hermano, difícil la respuesta en cuanto al precio, porque como te digo, incluye muchas cosas, ¿sí? Pero si querés, lo podemos luego andar, compartimos contactos y lo revisamos, ¿sí? Claro que sí. Experiencias, sí, dos muy interesantes, una de política pública y otra de una política mixta, que es el Metro de Medellín, ¿sí? En política pública trabajé con los medios de comunicación comunitarios de Medellín, en las comunas. Hay diferentes medios y desde la alcaldía de Medellín quisieron, primero, formarlos en temas de planeación estratégica, ¿sí? Porque son los periódicos, las emisoras, los canales comunitarios, y bien sabemos que muchos de ellos simplemente van al día a día, ¿cierto? Entonces, quisimos darle formación en planeación estratégica, diferentes elementos a modo de diplomado, como lo mencionas muy bien, Antonio. Pero posteriormente, con toda la formación, esto venía acompañado también de mercadeo, una formación en habilidades blandas, liderazgo, temas comunicacionales. Y cuando recibieron toda la formación, fuimos hilando y llegamos al final y cada grupo de 4 personas formulaba un proyecto, ¿sí? Entonces, trajimos la metodología, lo soportamos con marco lógico, ¿sí? O sea, formulamos bajo marco lógico porque era lo que nos exigía la alcaldía de Medellín y trabajamos con estas personas. Esto es una muy buena experiencia también de lo que preguntaba Mauricio, de reuniones difíciles, porque teníamos personas que no sabían leer, por ejemplo. O sea, personas que no eran alfabetas, ¿sí? Y que se hacía complicado en los espacios de clase porque vivían de tomar fotos para que los hijos le leyeran en la casa. Imagínense esta situación. Y cuando llegamos a la construcción del proyecto, estas personas tenían claro lo que querían hacer en su comunidad y lo plasmaron. Lo dejaron allí y al final nos quedaron los proyectos construidos. Fue exitoso el proyecto porque luego lo replicamos en otras comunas de la ciudad, ¿sí? Esto en términos de política pública llevado a un ejercicio de planeación en territorio, ¿cierto? Pero tenemos otra que fue con el Metro de Medellín. Ellos estaban arrancando con algo que se llama la universidad corporativa, ¿sí? De esto hay algunos experimentos ya en Colombia, lo tiene Copetrol, hay varias empresas grandes que tienen universidades corporativas. Pacho sabe bastante de eso, ¿sí? Y el Metro está estaba arrancando hace ya unos 3 años con este tema y formulamos a partir de las mallas que habían ellos estructurado, empezamos a definir los perfiles de los roles que iban a ejecutar las diferentes actividades en la universidad corporativa. Aquí teníamos desde el director de planeación estratégica hasta conductores de trenes, ¿sí? Todas estas personas interactuaban porque habían roles en todas las áreas, ¿cierto? La universidad corporativa necesitaba roles en todos los espacios del metro y con ellos logramos sacar adelante la identificación de cuáles eran los principios, los valores, cuáles eran las actividades principales que tenía que realizar cada rol y adicionalmente nos alcanzó para también darle unos aportes adicionales a la construcción inicial que tenía ese planteamiento de universidad corporativa. Entonces, Antonio, sí, puede ser solo el taller,
o puede tener un acompañamiento previo cuando querés desarrollar capacidades o conocimientos en el público que te interese. ¿Sí? Yo creo que es una muy buena alternativa, Antonio, para sumar a lo que ya hemos hablado frente al tema. O sea, es un tema de componente práctico muy importante para ese proceso. John, si me excusas, o sea, llenar del tiempo también, vamos a darle entrada a William. William Darío Montoya, él es psicólogo. Él es administrador de empresas, especialista en administración deportiva y en magíster en ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Antioquia. Es profesor del Politécnico Jaime Izarra Cadavid, ha sido dirigente deportivo en el municipio de Bello igualmente. Y hoy nos acompaña, o sea, él iba a ser la persona que iba a abrir este espacio, digamos, en el enfoque teórico de ese tema de qué es la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio del deporte. Como comentábamos al principio, pues William tenía a su padre en cirugía antes. William, John, esto no significa que te vas del espacio, esto seguiremos en el conversatorio. No, me voy a excusar y perdonen que corté la presentación de William, ese man es muy importante, pónganle cuidado que, no, es muy talentoso. No, lo que pasa es que sí me tengo que retirar, pero que Pacho tiene mi contacto y si alguien quiere conversar el tema o que hagamos otro espacio, créanme, o sea, lo hago con todo el placer del mundo, me disfruto muchísimo compartir y mucho más porque sé que ustedes son personas que están tomando decisiones muy importantes para sus entornos y para el país. Entonces, Pacho tiene mis contactos, lo que necesiten, quedo a su plena disposición para esto y cualquier cosa en temas de planeación estratégica o innovación. Les agradezco, me tengo que retirar porque sí tenía planeado estar hasta las 11, ¿sí? La próxima vez que tengamos la oportunidad de hacer un evento de manera presencial, seguramente vamos a estar jugando Lego contigo. Muchísimas gracias a todos. Me disfruté mucho el espacio. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti, John. Bueno, entonces le damos la bienvenida a William. William Darío Montoya es un gran colega, un gran amigo, igualmente generoso con el conocimiento. Y creo que es muy importante el espacio del que él nos va a hablar el día de hoy. Es un tema que para nuestro sector en ocasiones se hace imperceptible la necesidad de trabajar estos temas de ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestro sector. Gracias, Pacho. ¿Cómo están? Qué pena con ustedes que no les pude cumplir la cita en el horario que estaba programado, pero creo que emulando el tema del fútbol, creo que fui muy bien reemplazado por John. John es un tipo excelente, brillante, un hombre con el que he compartido muchas cosas y que me ha enseñado muchas otras también. Creo que es un gran compañero y con el que hacemos un buen tándem. No, yo no sé, Pacho, pues creo que son las 11:05, no sé qué tanto haya tiempo para que hagamos el tema de la exposición como tal, pero sí hacer algunos apuntes sobre este tema y más adelante poder como realizar la charla pues de manera mucho más precisa y abierta. Pero tienes el tiempo, William. O sea, sin problema, listo. Sin problema. Espérame, yo comparto aquí, Pacho, la pantalla. Ahí la ven, ¿cierto? Sí. Espérame, Ok. Digamos que uno de los temas importantes que hemos venido trabajando, incluso aprovecho pues para contarles que estamos con John y con otros compañeros pues con los que venimos desarrollando estos temas. Creamos esta empresa, se llama InnovaD, ¿cierto? Es una empresa de consultoría dedicada a la investigación, el desarrollo y la innovación y la llamamos, o digamos que la estamos trabajando a partir de la I más Deporte más I, ¿cierto? Desde allí venimos trabajando. ¿Y qué venimos trabajando? Venimos trabajando temas de conocimiento, de innovación y de tecnología, ¿cierto? Como unos nuevos modelos incorporados a la gestión en las organizaciones del deporte que permiten agregar valor y desarrollar más y mejores prácticas, ¿cierto? Desde allí lo venimos trabajando. Todo esto orientado a mejorar la competitividad de las organizaciones del deporte. Y ese es un elemento fundamental en la que, digamos, la tarea no se está haciendo bien a nuestro, digamos, entender. Nos parece que el tema de competitividad en el país, desde el sector deporte,
aún no logra, digamos, los estándares que se deberían tener, comparados incluso con países de Latinoamérica, ¿cierto? Ni siquiera con países de Europa y con Estados Unidos y con Asia, que muy bien conoce, Mauro está por ahí, ¿cierto? Que conoce Mauricio, que ha trabajado pues en esa zona de Corea del Sur y todo eso. Nuestra competitividad en el sector deporte, en las empresas del deporte, la verdad, aún es corta. Nosotros allí no nos hemos, digamos, concentrado mucho. Entonces, desde allí es que nosotros queremos trabajar y quiero empezar por aquí. Quiero empezar por la WIPO, ¿cierto? Por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que tiene un apartado particular en torno a lo que es la innovación y la propiedad intelectual en el deporte, ¿cierto? Que es fundamental. Incluso desde allí se trabajan los temas de innovación, de tecnología para el deporte. Y lo que ellos plantean es que efectivamente para desarrollar el deporte, no solo desde lo organizacional, sino también desde el deporte en sí, ¿cierto? Con nuestros deportistas, es fundamental y esencial que tanto los gerentes como los entrenadores y las personas que tienen que ver con el deporte estén trabajando los temas de creatividad, innovación y tecnología, ¿cierto? La creatividad asociada a todos los temas de conocimiento. Y eso es fundamental que lo tengamos claro, porque si partimos de allí, ¿cierto? Entendiendo que la organización que maneja todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual reconoce en el deporte una posibilidad grande de innovación, de creatividad y tecnología, nosotros tenemos que adecuarnos a esos temas, ¿cierto? Y creo que ahí todavía nos falta. Incluso hago un paréntesis. Ayer estuve mirando lo que nos enviaron del borrador de la nueva ley del deporte y la verdad quedé triste, ¿cierto? Porque cuando perdóname, William, un segundito en lo que estás diciendo y es el llamado de verdad para que hagamos ese ejercicio de lectura, hago el paréntesis allí, porque en 15 días está el debate nacional sobre la ley del deporte. O sea, lo que no expresemos, lo que no logremos rayar en estos 15 días y ponerlo en discusión en ese debate, seguramente pasará sin la mirada crítica de la academia. Así que gracias por recordarlo y me parece importante que hagamos este esfuerzo entre todos como responsables académicos del área. Es que de hecho, Pacho, hice una lectura rápida del tema y pues ahí hay varios apuntes que tengo, pero específicamente con este tema de innovación quedé muy triste y que me da pie para, digamos, la introducción a lo que vamos a trabajar. Y es que me voy al capítulo 8 en el capítulo 8 y por allá en el segundo apartado está el tema de la asociación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es decir, no están incorporando en la nueva ley del deporte la innovación, la tecnología, el conocimiento como una estrategia en el deporte, sino como un relacionamiento con un actor externo. Es decir, no hay una estrategia directa del deporte en torno a que esa sea la estrategia, a la innovación, al conocimiento y a la tecnología, sino que lo estamos dejando para asociarnos con otros. Es decir, que otro nos traiga temas y no seamos nosotros los que incorporemos como estrategia estos conceptos en el sector deporte. Y creo que por ahí ya estamos fallando, ¿cierto? Pero bueno, luego daremos digamos, esa discusión. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hablamos de este tema, de la competitividad, necesariamente tenemos que hablar de innovación. Cuando uno vaya a hacer el símil entre los países más competitivos y los más innovadores, casi que encuentra que a la par, el que es más innovador es más competitivo. Y lo pueden buscar en los dos índices de competitividad global, los dos índices globales, tanto el de competitividad como el de innovación. Encontramos, por ejemplo, que el país que más innovador es, que es Suiza, es también a la par uno de los más competitivos, que está entre los primeros 3 o 4 del índice de competitividad. Entonces eso es esencial que lo tengamos claro. La importancia de la innovación en estos nuevos contextos, ¿cierto? Entonces, cuando trabajamos el tema de competitividad, tenemos, digamos, dos formas de mirarlo en el sector deporte. Por un lado, el tema de la competitividad organizacional, ¿cierto? La organización como tal. ¿Qué tan competitiva es la organización? Y la otra, que creo que la tarea la hemos venido, digamos, desarrollando de una manera medianamente adecuada, que es ya la competitividad o la competencia como tal, ¿cierto? Y tenemos deportistas competitivos en el contexto internacional. Aquí nos vamos a dedicar específicamente a lo que venimos trabajando al tema de la competitividad organizacional, ¿cierto? Que es donde nosotros creemos que hay una falencia grande.
donde no estamos siendo netamente competitivos. ¿Por qué? Porque no estamos generando ventajas ni comparativas ni competitivas. Y no lo estamos haciendo por un tema básico. Y me refiero a la organización pública. En la organización privada de pronto se hace, pero en la organización pública no lo estamos haciendo por una razón sencilla, porque no tenemos competencia. Nosotros no tenemos competencia, las organizaciones del sector público no tienen competencia y en ese sentido no se están autocriticando, no se están mirando, no hay benchmarking, ¿cierto?, frente a la labor que desarrollan cotidianamente. Entonces, como no tenemos ventajas ni comparativas ni competitivas, es difícil el posicionamiento en el entorno socioeconómico. Por eso fallan tanto muchas veces nuestras organizaciones. Y creo que eso pasó hace poquito. Tenemos el mejor espejo con lo que decían ahorita, que planteaban con esta pandemia, lo que sucedió con los clubes y con las ligas y federaciones. Las dificultades que se presentaron o que se están presentando con el manejo de los recursos, en la medida, y cuando me refiero al manejo de los recursos, en los pocos recursos que les han llegado debido a que dependemos mucho del sector público, ¿cierto? Y no nos hemos hecho tan competitivos como deberíamos. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que cuando les hablo de la ventaja comparativa, ¿cierto? Es que no tenemos esta cantidad, digamos, de elementos que nos permiten ventaja, ¿cierto? No explotamos ni las habilidades blandas que tenemos en las organizaciones, ni los recursos en general, ni los conocimientos, ni los atributos en general que nos permitan obtener rendimientos, ¿cierto?, que nos permitan beneficio para la organización. Y a veces nos da miedo eso, porque cuando hablamos de beneficios o rendimientos pensamos mucho en el tema monetario, que es absolutamente necesario, ¿cierto?, que aprender a manejar lo monetario, y no nos puede dar miedo pensar en los rendimientos y también llevar esos rendimientos no solo de lo monetario, sino pasarlo a el tema de lo social, esos rendimientos sociales. Esta ventaja comparativa también nos sirve para potencializar todo lo que tiene que ver con los rendimientos en términos de lo social, ¿cierto? Por un lado. Y segundo, para la posibilidad de agregar valor en lo social. Algunos temas que hemos discutido con Pacho en lo que venimos trabajando con la política pública de Medellín, de Antioquia, en Deportes Antioquia, que tiene que ver con esa agregación de valor, ¿cierto? Esa agregación de valor en las organizaciones a partir de esa apropiación social del conocimiento. Y eso, ahí podemos nosotros generar, si bien nuestras organizaciones no son con ánimo de lucro y dependemos de los dineros del Estado, ahí podemos generar ventaja comparativa. Y eso es fundamental. Y en ese orden de ideas, digamos que la competitividad desde el punto de vista, digamos, de esas ventajas comparativas, se trabaja en dos líneas, ¿cierto? Una que es la competitividad interna, es cómo nosotros logramos ser competitivos de manera interna, ¿cierto? Cómo logramos máximo rendimiento, ¿cierto? Optimizar el rendimiento en recursos como el capital humano, el capital como tal, ¿cierto? Digamos, lo que nos permite apalancar las labores cotidianas, los materiales, las ideas, no sé, la logística, en fin, todo lo que hay allí. Y el otro tema fundamental, esos procesos de transformación. Cómo por un lado logramos potencializar todos esos recursos que tenemos en la organización y cómo logramos potencializar los procesos de transformación que tenemos en la organización. Y nosotros en el deporte sí que tenemos procesos. Y muchas veces no evaluamos los procesos y muchas veces no tenemos claros cuáles son los procesos que nosotros tenemos en la organización, ¿cierto? Y lo que nos permite esta competitividad interna, es que nos podamos comparar, ¿cierto? Que compitamos con nosotros mismos y que eso nos permita, digamos, generar metas internas de nosotros mismos con las cuales compararnos cada día. Eso es un tema que difícilmente se hace en las organizaciones del Estado y particularmente en las organizaciones en lo que tiene que ver con el deporte, ¿cierto? ¿Cómo nos comparamos con nosotros mismos para hacernos más competitivos? Y por el otro lado está la competitividad externa, ¿cierto? Que depende de variables exógenas y que tiene que ver con elementos particulares, entre ellos este elemento, que es el que nos concita hoy, que es el tema del grado de innovación. Perdón, ¿qué tanto estamos innovando en las organizaciones? ¿Cierto? Y pensamos nosotros, cuando digo pensamos nosotros con John y con esos compañeros que venimos trabajando estos temas, es que el grado de innovación en las organizaciones del deporte es mínimo.
Estamos trabajando muy poco estos conceptos. Y no solamente lo estamos trabajando poco los conceptos, sino que tampoco lo estamos incorporando. Y como les decía al inicio con respecto a la ley del deporte, a la nueva ley del deporte, y esta digamos que es la premisa fundamental sobre la cual nosotros trabajamos. La innovación no puede ser trabajar solo herramientas como la que nos planteó John ahorita, que es fundamental, es esencial, como otras que hay, ¿cierto? Que nosotros venimos trabajando. La innovación no puede ser una moda. La innovación tiene que ser la estrategia de la organización. Tiene que transversalizar todas las organizaciones del deporte en Colombia. Por eso yo digo, y lo planteé ahorita, la innovación en lo que tiene que ver con esa ley del deporte está relegada. No es una estrategia del deporte en Colombia. No es la estrategia. Es una forma de relacionarse con otros, pero no lo estamos tomando de esa manera. Ahora bien, dentro del tema de innovación encontramos tres conceptos que son fundamentales. La gestión del conocimiento, que es el inicio de la fuente, la gestión de la tecnología, que es la meta, y el puente entre las dos, que es la innovación. Entonces, cuando hablamos de gestión del conocimiento, lo que estamos diciendo es que con la gestión del conocimiento lo que pretendemos nosotros en las organizaciones y particularmente en las del deporte es que logremos hacer todo esto desde la captura hasta la aplicación del conocimiento en las organizaciones, ¿cierto? Y la gestión, que nos permita tangibilizar lo intangible, ¿cierto? Y que eso nos permita también generar capacidades dinámicas y fuentes de ventaja competitiva. Eso es lo que nosotros buscamos con este tema. Esto obviamente planteado por el profesor Juan Carlos Robledo de la Universidad Nacional y derivado de los conceptos que tienen Nonaka y Takeuchi, Nonaka y Kono con respecto a la gestión del conocimiento, ¿cierto? Es cómo logramos tangibilizar tangibilizar lo intangible y cómo podemos darle, digamos, esa monetización a todo eso que es intangible. Lo decíamos, Pacho, esta semana en la discusión que teníamos. Es cómo logramos que todos esos activos que tenemos en el deporte los podamos, digamos, llevar a una cuenta satélite, ¿cierto? Que nos permita economía del deporte. Esta gestión del conocimiento en el deporte nos tiene que llevar a mejorar la economía del deporte. Que logremos tangibilizar eso intangible, ¿cierto? Que logremos tangibilizar, por ejemplo, todas esas patentes que tenemos en Colombia, si es que las tenemos. Yo la verdad no sé cuántas patentes del deporte hay en Colombia, ¿cierto? Me refiero en temas, por ejemplo, de tecnología o de innovación. Lo segundo es que para mantener esa ventaja competitiva en las organizaciones, como les decía ahorita, es establecer la estrategia, ¿cierto? Y esa estrategia es que logremos, como les decía ahorita, tangibilizar lo intangible. Eso intangible que viene de la cultura organizacional, el capital humano, ¿cierto? Con todos estos conocimientos, destrezas y capacidades y esas habilidades blandas que tenemos en la organización. A eso se refiere esta gestión del conocimiento. ¿Cómo logramos pasar ese conocimiento tácito a ese conocimiento explícito? Hablando desde el punto de vista de Nonaka y Takeuchi, ¿cierto? En el modelo CESI. ¿Cómo logramos llevar eso tácito a eso explícito? ¿Listo? Y eso es lo que buscamos nosotros con todos estos modelos que hemos venido, digamos, desarrollando en esta parte con los muchachos desde Innovade. Luego me voy a saltar la innovación, me voy a pasar al tema de la tecnología, que es la meta, luego voy a mirar el puente, ¿cierto? Esa gestión tecnológica que lo que nos permite son dos cosas. Incorporar tecnología, y entiéndase por tecnología, conocimiento aplicado, ¿cierto? Y que esa tecnología nos permita, o distinto a ese conocimiento aplicado, entendido como tecnología, distinto a las herramientas tecnológicas. Son dos cosas distintas. Son dos cosas absolutamente distintas y creo que es absolutamente esencial que nosotros diferenciemos esas dos cosas en las organizaciones del deporte. Una cosa es tener herramientas tecnológicas y otra cosa es tener gestión de tecnología. Otra cosa es entender la tecnología como ese conocimiento que se está aplicando al deporte. Y cuando hablamos de herramientas tecnológicas es, por ejemplo, esto, cómo lo asociamos al deporte. Pero cuando hablamos ya no de la herramienta tecnológica, sino del conocimiento como tal, dentro de esa herramienta tecnológica estamos hablando de las patentes que hay aquí.
Por ejemplo, la patente del software que nos permite tener esta herramienta tecnológica. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que hay que empezar a entender en el sector deporte y aplicarlo. Porque realmente cuando nosotros miramos la diferencia entre Colombia, el deporte en Colombia y el deporte en Europa, para no irnos a Estados Unidos, es que la incorporación de tecnología es muy alta. Pero no solo de tecnología, sino de herramientas tecnológicas, ambas a la par. Incluso esta semana le decía a Pacho, lo discutíamos en la reunión que teníamos, incluso es tan interesante el tema de la tecnología asociada al deporte que hay empresas que no son del deporte que están desarrollando trabajo tecnológico. Y se lo decía Pacho, creo que algunos de ustedes lo conocen, el tema del Centro Mundial de Innovación en Deporte, que no lo creó ninguna empresa del deporte, lo creó Microsoft, porque entendió que hay una oportunidad de negocio en el tema del desarrollo tecnológico y de las herramientas tecnológicas asociadas y aplicadas al deporte. Entonces es fundamental que nosotros empecemos a generar conocimiento desde nosotros, o sea, desde el deporte en Colombia, desde la academia en Colombia que trabaja con el sector deporte, para desarrollar tecnología, ¿cierto? No solamente en el tema de patentes y eso, sino que lo podemos llevar a herramientas tecnológicas como son, en este caso, pues me refiero a los celulares, pero puede ser cualquiera, ¿cierto? Tecnologías que trabajen con esta parte. Esa tecnología está asociada a, no me voy a detener mucho aquí porque esto es largo y es difícil, digamos, más complicado de explicar, pero digamos que con lo que tiene que ver con tecnologías, con tecnología, existen dos formas de mirarlas, las tecnologías duras y las blandas. Las tecnologías duras, ustedes las conocen, son esas que se desarrollan y que derivan en herramientas tecnológicas, ¿cierto? Y que la NASA ha venido trabajando a partir de 9 niveles, ¿cierto? De 9 niveles que van, aquí los pueden ver, desde la parte más básica hasta la parte ya, digamos, del entorno real, que aquí lo voy a derivar en este momento, que tiene que ver como con estas 3 figuras, ¿cierto? Que en la primera tiene que ver con, lo miramos desde la 1 hasta la 9, desde el entorno del laboratorio, pasando por la simulación hasta el entorno real, o en un segundo momento, desde la investigación, el desarrollo y la innovación de acuerdo al nivel en que me encuentre, o pasando por la prueba de conceptos desde la investigación industrial hasta el producto o servicio comercializable. Estas 3 figuras nos enseñan o nos muestran cómo se maneja hoy la gestión de la tecnología, o sea, de la madurez tecnológica en las organizaciones. La pregunta es, ¿qué tanto de esta madurez tecnológica estamos desarrollando nosotros o estamos evaluando nosotros en nuestras organizaciones del deporte? Las empresas privadas grandes en Colombia, cuando digo las, no me estoy refiriendo a todas, pero algunas de ellas sí, vienen desarrollando estos conceptos y los tienen incorporados en su organización porque su estrategia, la estrategia de cada organización de estas es la innovación. Me refiero a Bancolombia, me refiero a Nutresa, bueno, en fin, a Argos incluso, todas las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño, que vienen incorporando todos estos procesos tecnológicos. ¿A partir de qué? De estos desarrollos que tiene la NASA, que ha incorporado la NASA en el tema tecnológico, que es la forma como de medir. Y por el otro lado están las tecnologías blandas, ¿cierto? En el deporte, que se pueden asociar al deporte, y es el tema de que todos conocemos y que poco aplicamos, que es el know-how, ¿cierto? El saber hacer, que es de allí de donde viene todo este concepto de tecnologías blandas, ¿cierto? Que son las que se deberían aplicar a los productos y en este caso a los servicios, mirándolo, si los traemos solamente a las empresas del sector del deporte en el sector público, ¿cierto? Ese know-how. ¿Cómo? ¿A partir de qué? De esas habilidades que tienen las personas, el capital humano y las organizaciones y que permiten adaptarse a ese medio tecnológico. ¿De qué manera o a partir de qué? A partir de una serie de habilidades como liderazgo, como capacidad de relacionamiento, como toma de decisiones, como inteligencia emocional, que son digamos, tecnologías blandas que permiten adaptación más fácil a todo el concepto tecnológico. Y esas son nuevas tecnologías desde el punto de vista blando, ¿cierto? No desde el punto de vista duro. Hasta aquí el tema de tecnología, me voy a volver al tema del puente, ¿cierto? Que es la gestión de la innovación. Digamos que la innovación, de acuerdo al manual de Oslo, que es el que trabaja todos estos temas, que es de la OCDE o de la OCDE, ha tenido tres momentos, desde la versión 1 hasta la versión 3, que es la que tenemos en este momento. En la primera versión estaba muy centrada la innovación en la empresa,
luego estuvo muy centrada la segunda versión en el tema de mercado, y hoy está centrada la innovación en las personas. Hoy la innovación está centrada en las personas. ¿Eso qué implica? Que innovan las personas y no solo las empresas. Todos estamos innovando permanentemente, y eso implica que no solo las empresas privadas, sino también las públicas, ¿cierto? Todo el mundo está innovando con el ánimo de ¿qué? De que que nos permita, hacerle frente a los retos de futuro, a lo que se viene. Y esto lo que nos permite con esta innovación centrada en las personas es un concepto que poco se ha desarrollado. En algunas partes del mundo, digamos que tiene cierto avance, en Colombia muy poco, que es el concepto de innovación social, que es un concepto muy interesante que se puede asociar hoy al tema de las organizaciones del deporte. Cómo trabajar la innovación en lo social, y no solamente la innovación, sino el emprendimiento social. Eso es un concepto que apenas se está desarrollando. En Colombia hay muy pocas personas, me incluyo yo, que con mi trabajo de grado en la maestría fue eso, política pública e innovación social. Hay una chica en Ruta N que trabaja, se llama Rocío Arango, que trabaja mucho los temas de innovación social, y se podría adaptar a este concepto nuevo de innovación centrada en las personas en la versión 3 del manual de Oslo. ¿Y qué es la innovación? Ya que es el puente que conecta la gestión del conocimiento con la gestión tecnológica. Es esa parte que tiene que ver con un nuevo producto o proceso, ¿cierto? Que difiere significativamente de lo anterior. ¿En los procesos de qué? Del producto o el proceso, o en una unidad institucional. Me explico. Es un nuevo o mejorado producto o servicio, bien o servicio que nosotros podamos desarrollar, o un nuevo o mejorado proceso. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos en las organizaciones tienen que ver con procesos. Procesos de entrenamiento, ¿cierto? Procesos, digamos, educativos, en fin, un montón de procesos que tenemos a nivel del deporte que se podrían trabajar a la luz de la innovación, ¿cierto? Y aquí me quiero detener en algo. Cuando hablamos de innovación no estamos hablando de cosas nuevas. No estamos hablando que para hacer innovación tengamos que crear siempre cosas nuevas. Hay dos tipos de innovación. Tenemos innovación incremental e innovación radical. Claro que son importantes las innovaciones radicales, pero no son tan fáciles de hacer. Una innovación radical, lo que hizo Jobs al cambiar el modelo de los teléfonos inteligentes. Primero un teléfono servía para hablar y tenía algunas aplicaciones. La culebrita, cosas de esas. Hoy los teléfonos tienen puras aplicaciones y también sirve para hablar. Eso es una innovación radical. Una innovación incremental son los televisores, por ejemplo, Smart TV, ¿cierto? El Smart TV en su momento fue una innovación radical, pero cada vez que le incorporamos cosas, son innovaciones radicales. ¿Por qué les explico esto? Dicho esto, es que con lo que nosotros tenemos podemos ir incorporando nuevas innovaciones incrementales a los procesos y a los productos o bienes y servicios que tenemos en el deporte de manera paulatina. Es más, en lo que tiene que ver con procesos, si nosotros cogemos un proceso de otro lado que ha funcionado en otra empresa y la incorporamos en la nuestra, que no lo teníamos, se considera una innovación. Podemos empezar a incorporar procesos que otros no tienen, que otros tienen y que nosotros no, y de entrada ya se genera como una innovación para la organización. Entonces es fundamental que nosotros en nuestros entornos de deporte, en nuestras organizaciones de deporte, empecemos a considerar tanto el conocimiento como la innovación y la tecnología como la estrategia de la organización, no como una herramienta para la organización. Si lo miramos como una herramienta, vamos a continuar de la misma manera. Si lo miramos como la estrategia de las organizaciones, con total certeza el sector deporte va a avanzar muchísimo, porque no solo vamos a fortalecer digamos, el proceso y la dinámica organizacional del sector deporte, sino que por un concepto que se conoce como spillover, o sea, por derrame, vamos a terminar por beneficiar el proceso competitivo y el proceso formativo de nuestros deportistas, tanto, digamos, de alta competencia como de deporte social y comunitario. Hasta ahí, Pacho, más o menos la presentación para no extenderme mucho y tener como la posibilidad de algunas preguntas. William, no, mil gracias a ti, de verdad. Inclusive quiero que decirles que apagué la cámara porque me emocioné con algo que dijo Antonio acá, y
de alguna manera se me vinieron un par de lágrimas. Pero este espacio realmente me llena de emoción. Me llena de emoción porque le decía yo aquí a Antonio Posada en el chat, él decía que era muy valioso que a medida que la gente ha venido hablando, pues en el caso tuyo, William, hacías mención al tema del Centro de Innovación de Microsoft, entonces descargué como la dirección de dónde está ubicado, el manual de Oslo, entonces ya lo tienen aquí los compañeros. Y esta ha sido una forma realmente de nosotros enriquecer en medio de las dificultades que tenemos hoy por los roles que casi todos ocupamos, difícilmente nos queda otro espacio de formación. Yo disfruto mucho el poder tener aquí cada 8 días un invitado distinto, pero disfruto mucho más de la presencia de los colegas que hacen posible este espacio. De verdad quiero agradecerles a cada uno de ustedes su permanencia en este escenario académico que nos ha permitido así fluctuemos entre 5 y 1.500 visitantes en diferentes momentos que hemos tenido en esta plataforma. Es mantener y quiero agradecerle públicamente en este escenario a cada uno de ustedes por su terquedad, por su esfuerzo, por mantenerse acá. Y William, de verdad, este tema me ha emocionado mucho. De verdad, creo que nos hacía falta una reflexión de esta naturaleza y poner un discurso de estos, no solamente para las organizaciones deportivas, sino también en particular para la academia. Yo creo que este escenario no lo habíamos abierto, no lo habíamos comprendido de esa manera y quiero entonces abrir el debate a los colegas. Está pidiendo el uso de la palabra Antonio. Antonio, bienvenido nuevamente. No tienes audio, Antonio. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, pues reiterarle el agradecimiento a Francisco pues por este espacio y a Mauricio, que son los creadores. Mauricio y Francisco han sido los creadores de este espacio a buena hora. Eso es uno de los regalos que nos ha traído esta nueva normalidad y a Dios gracias y a ustedes que nos hacen ese espacio. Y no, pues antes de hablarle a William, no es yo creería para mí no es una terquedad, es un aprovechar esta riqueza, este espacio tan grande y para mí, para mí es también un gusto estar en este espacio semana tras semana porque me estoy enriqueciendo. Les voy a ser honesto, yo he recibido acá charlas y conversatorios con William y con otros compañeros que yo en la clase de doctorado no la recibí, honestamente no la recibí. Y yo tenía muchas dificultades cuando recibía las clases propiamente en el doctorado porque a mis profesores, a los de PhD y postdoctorado, les decía, pero venga, ¿esto cómo se aplica a la política pública? Venga, ¿esto cómo se aplica a nuestro sector? Y a veces ellos furiosos me decían, no, es que no todo tiene que ser hacia allá, no, vea la generalidad. Yo, sí, pero es que yo vengo acá es por mi sector. Y aquí yo he encontrado eso, un conocimiento aplicado y que el cual yo puedo empezar a mirar eso que dice William, esa innovación, ese cambio que tenemos que hacer en nuestro sector. Pues antes que nada también, pues aparte de esto, felicitar a William porque la verdad el conocimiento y la claridad con que da sobre lo que es la innovación, la tecnología, lo que son las herramientas de la tecnología y que la tecnología la tenemos que ver desde lo más sencillo que es el cambio actitudinal para hacer algo mejor, hasta también aplicar unas herramientas muy sofisticadas para hacer un cambio pues grandísimo en esto. Entonces, agradecerle antes que nada esa forma de mostrárnosla y de abrirnos todavía mucho más el panorama para aplicarlo en nuestro sector. Muchas gracias. Y entonces usted acaba de hacer usted nos dice, y me llamó mucho la atención que me dice que tiene una maestría en la parte de innovación y especialmente en la parte de políticas públicas. Me gustaría conocer, si es posible, alguna experiencia, porque eso es lo que uno a veces se enriquece más en estas experiencias aplicadas frente a algo para la parte de la política pública. Volverle a decir lo que le dije a John, al anterior expositor,
que estamos en pos de hacer la política pública, la nueva política pública de deporte y recreación. Entonces, si hay alguna aplicación, pues que usted, una experiencia que se haya aplicado, que usted nos pueda referenciar, o qué nos recomendaría usted ahora en esta nueva, para ese diseño de la nueva política pública, como algunos tips que nos recomendaría por ahora. Muchas gracias. Lo primero, a ver, digamos que experiencias en el tema de la política pública, pues hemos trabajado algunas cosas me refiero al sector deporte, con Itagüí hemos venido desarrollando algunas cosas y también ahora con el tema de Indeportes Antioquia, ¿cierto? Con el tema de política pública, lo que tiene que ver con innovación social, mi trabajo de grado estuvo dirigido a esos lineamientos de política pública en innovación social para el municipio de Bello, y muy de la mano, muy cercano con, como les decía ahorita, con Rocío Arango, porque Medellín es la única ciudad del país, la única que tiene política pública de innovación social. Entonces, digamos que ahí como esa experiencia sí es importante porque lo podrían incorporar algunos elementos de innovación social que trabajó o que está trabajando Medellín con su política pública, ¿cierto? Y allí podríamos ayudar con algunas cosas a la dinámica de la política pública que ustedes están montando. Ahora bien, yo qué recomendaría es que dentro de su política pública quede claro la importancia de desarrollar o de incorporar la innovación, el conocimiento y la tecnología como eje transversal de la política pública, ¿cierto? Que sea la estrategia de esa política pública. No como la crítica que hacía yo ahorita, y me parece que esa crítica hay que hacerla en el momento en que esté pues socializándose lo de la ley del deporte, y es que no pueden seguir siendo los externos los que nos traigan la tecnología o el conocimiento, la innovación. Tiene que ser desde adentro, o sea, tiene que haber muchas más, mucho más capital humano, mucho más talento humano desde adentro trabajando estos tres temas en las organizaciones del deporte, porque si no lo hacemos de esa manera, difícilmente vamos a ser competitivos como organizaciones, no en el sector, digamos, ya de competencia como tal, que ahí creo que a pesar de que no tenemos estos temas incorporados, pues hemos venido, obteniendo resultados interesantes. Pero yo creería, de la experiencia que se tiene en Europa, sobre todo, con todos estos elementos, Pacho, lo que decías del Centro de Innovación, pueden mirar enseguida, de pronto, si en un momentico les muestro, busquen el Anillo, se llama el Anillo, es un centro de innovación, de investigación e innovación en Extremadura, en España. Son centros de investigación que trabajan la tecnología desde adentro, es decir, desde la ciudad de Extremadura. Entonces, yo recomendaría eso, Antonio, que logren incorporar en la política como eje transversal la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿cierto? Que permita no solo que esa sea la estrategia, sino también que se incorpore talento y capital humano desde adentro a trabajar estos temas. Vale, Mauricio Hernández también está pidiendo el uso de la palabra. Bueno, William, un saludo, bienvenido nuevamente, muchas gracias por estar acá. Yo quería compartir con William y por supuesto con la audiencia un par de conclusiones y un par de preguntas. La primera conclusión es que la falta de competencia en nuestro sector elimina la competitividad y la innovación. Es decir, el monopolio que tienen las organizaciones deportivas facilita esta falta de iniciativa, esta falta de competitividad y de innovación, por un lado. La segunda conclusión, William, es que la innovación en el deporte y la innovación para el deporte es gestionada y es producida en otros sectores, no en nuestro sector. Esto viene de otras industrias. Si queremos entender nuestro sector como industria, nosotros no generamos ni producimos competitividad e innovación. Estamos empezando a hacer, o se quiere buscar algo de innovación social o de ponerle ese ropaje, pero yo veo que todavía falta mucho. Puede que el proyecto de ley que busca generar alguna articulación con el Ministerio de Ciencia, puede que traiga otros lenguajes, otros actores y se puedan otras capacidades. Por ahora la estrategia no está clara, pero hay una intención y yo creo que eso es valioso. Y mis dos preguntas, William, son las siguientes.
¿quién es el cliente en InnovaD? ¿Quién es el cliente en InnovaD? O sea, ustedes buscan como clientes a las organizaciones deportivas o a otras industrias, a otras organizaciones que utilizan y aprovechan el deporte para llegar a sus fines. Y la segunda, William, es cuáles son las capacidades que se necesitan o cuáles son las capacidades que falta desarrollar en las organizaciones deportivas para empezar ese puente de la gestión del conocimiento en el que planteaste el puente de gestión del conocimiento, innovación y gestión de la tecnología. En las organizaciones deportivas no se hace gestión del conocimiento. Entonces, ¿qué capacidades hay que desarrollar? ¿Qué hay que hacer para que esto ocurra y empezar ese camino de la gestión en la figura del puente? Ok, Mauro, un saludo. El tiempo no te veía. Estás menos peludo. Sí, señor. No, ahí hay varias cosas. Lo primero, con respecto a InnovaD, y creo que también lo decíamos esta semana, Pacho, o lo he insistido mucho en algunos, digamos, contextos, es que otro elemento, digamos, débil, otro punto débil que tiene el Sistema Nacional del Deporte es el ecosistema de emprendimiento e innovación en el deporte, ¿cierto? Entonces nosotros, ahí disculpan la bulla, pero es que los vecinos están haciendo bulla, entonces ahí me disculpan, están martillando. Entonces lo que uno encuentra es que tenemos una gran debilidad en ese tema de identificar el ecosistema, cuáles son las empresas, cuál es el clúster, bueno, todo lo que hay alrededor de eso. Entonces nosotros desde InnovaD le queremos apostar a dos cosas. Uno, a hacer consultoría con las organizaciones del deporte, ¿cierto? Que ya existen, llámese esas organizaciones públicas o privadas, no nos limitamos en eso, ¿cierto? Para incorporar, ayudar a incorporar tanto el tema de conocimiento como innovación y tecnología y ciencia. Eso es lo primero, de hecho lo venimos haciendo de manera indirecta, incluso con Indeportes, cuando le proponemos a Indeportes que no cree solamente un observatorio, sino que migre ese observatorio a un centro de productividad e innovación, por ejemplo, y que es el primer centro de productividad e innovación en el deporte en Colombia, por ejemplo. Creo que Pacho lo escuchó esta semana que estuvimos en la reunión con Indeportes. Eso por un lado, pero también queremos desde InnovaD, digamos, motivar o incentivar el tema de la creación de nuevas empresas, o sea, el emprendimiento a nivel deportivo que trascienda más o que vaya más allá del mero hecho de los clubes deportivos. O sea, queremos crear más empresa privada en el sector deporte. ¿Por qué? Porque esa empresa privada permite, digamos, consolidar más el ecosistema, pero además sirve para que se agregue mayor valor, pero además sirve también para que, digamos, circule más el tema económico, haya más posibilidad de empleo, en fin, todo lo que hay alrededor del tema de empresarial. Entonces, le queremos trabajar por ese lado, Mauro, a las dos como clientes, pues, desde InnovaD. Incluso estamos pensando en generar una plataforma tipo Zoom, que es una plataforma con la que trabaja Ruta N, donde esa plataforma sea un repositorio para poder hacer vigilancia tecnológica y también desarrollar otro tipo de cosas desde allí, incluso poder tener una incubadora de empresas, en fin, ahí vamos como consolidando la idea con respecto a este tema. Y la segunda pregunta que tenía que me hacías con respecto a qué habilidades tenemos que tener, yo creería que, por un lado, las habilidades blandas, las que dije ahorita, pero yo diría que el punto de partida es el que les dije ahorita. La mejor forma de empezar a trabajar el tema de ciencia, tecnología e innovación en las organizaciones del deporte es poder incorporar de manera clara en las organizaciones una oficina que se encargue de la gestión del conocimiento. Si no hay gestión del conocimiento en las organizaciones del deporte, en esa incluye la academia, en fin, todo esto, es muy difícil que podamos dar el salto al tema tecnológico y que podamos generar el puente a partir de la innovación, porque es que si no tenemos esa oficina de gestión del conocimiento, no vamos a generar patentes, no vamos a tener manuales, bueno, en fin, no vamos a poder tangibilizar todo eso que es intangible en la organización, es decir, no vamos a poder hacer explícito lo que es tácito en términos de conocimiento, ¿cierto? Entonces yo creería que además de esas habilidades blandas que les decía ahora que se debe tener, liderazgo, inteligencia emocional y todo eso que nos permita conectarnos con la tecnología, es que efectivamente tengamos
digamos, una oficina o un área encargada en las organizaciones del deporte, trabajando permanentemente con el tema de gestión del conocimiento. William, yo quisiera ser de abogado del diablo quisiera ser de abogado, perdóname, Mauro, quisiera ser de abogado del diablo con lo que estás diciendo. O sea, yo creo que esto es viable para algún tipo de organizaciones. O sea, en términos de lo que tú planteas, ¿cómo hacer entonces en nuestros pequeños clubes, en nuestras pequeñas ligas? Hay que decirlo, en el país no todas tienen la posibilidad de generar ni oficinas de comunicaciones, como ya lo hemos hablado, ni oficinas de emprendimiento, ni oficinas de gestión de tecnología, ni de gestión tecnológica, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿cómo hacer entonces, dado la escasez de recursos? O sea, ¿cómo poder dar ese salto en una realidad que es evidente a la luz de los recursos con los que cuentan nuestras organizaciones? ¿Cómo hacer? Voy a hacer el símil con el tema de lo privado. En lo privado existen organizaciones tanto públicas como privadas que ayudan a impulsar todo el tema, digamos, empresarial o organizacional. Por un lado, desde el Estado, pues lo que tiene que ver con las Secretarías de Desarrollo Económico, el Ministerio, y por el otro está, por ejemplo, la ANDI, bueno, todo el ACOPI, FENALCO, en fin, todas esas organizaciones que ayudan. Yo que creería, Pacho, que es la discusión que hemos tenido ahí con lo de política pública. O sea, el primer paso que hay que dar es incorporar esas oficinas de gestión del conocimiento en las entidades rectoras. Y la entidad rectora que en el caso nuestro en Antioquia y para cada uno de los departamentos de los programas que están aquí, es el caso de Indeportes. Indeportes está llamado a trabajar, a generar una oficina de gestión del conocimiento, la innovación y la tecnología que permita hacer una cosa que conoce como, en el tema del mercadeo, es un derrame, pero eso tiene otro nombre. Bueno, seguía lo recuerdo, o sea, poder derramar desde la punta de la pirámide hacia abajo todos estos conceptos y hacerle trazabilidad, o sea, que podamos llevarlo a esas organizaciones pequeñas, hacerle trazabilidad. Entonces, desde Indeportes a las ligas, pero desde Indeportes también que eso esté obligando a que los institutos de deporte también tengan una oficina de gestión del conocimiento y que se dedique a trabajar esas cosas por un lado. Y por el otro, que existan algunas organizaciones como Innovade, por ejemplo, ¿cierto?, que ayuden en el tema de consultoría a desarrollar este tipo de cosas en las organizaciones. Ahí me estaría contradiciendo con el tema de un externo, pero es que no sería un externo de otro lado, sino que sería un externo del sistema, ¿cierto? Sería una empresa privada del sistema, que está dentro del ecosistema. Por eso insisto tanto en la importancia de identificar el ecosistema de emprendimiento e innovación en el deporte. Porque Antonio Posada. Si lo identificamos es fundamental. Antonio, luego Mauricio, sí. Y cerramos este espacio del día de hoy. Muchas gracias. Mire, William, me identifico completamente con lo que usted dice. Y de pronto yo quiero, desde mi experiencia desde la Secretaría de Deporte y Recreación de Pereira, que frente a los demás municipios de pronto es uno de mediana categoría o de mediano tamaño. O sea, no tenemos un presupuesto ni tan grande ni tan pequeño como los otros municipios, que es lo que nos ha servido a nosotros para montar todo ese sistema de gestión del conocimiento y que con ello ha generado el Observatorio de Políticas Públicas, que con eso ha generado un montón de innovación. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en compañía de Daniel Steven Rodríguez, que es el coordinador del observatorio? Hemos generado cultura y entonces nosotros hemos empezado a trabajar, esa es en la innovación blanda, en esa parte de la gente, o sea, en la innovación social al interior de la Secretaría. Entonces empezamos a generar indicadores de deserción, de ausentismo, de continuidad y empezándole a mostrarle a la gente que eso es lo que tenemos que llegar para poder ir generando los cambios que se tienen que hacer en nuestros programas para que tengan una mayor calidad y la gente quiera continuar en nuestros programas. ¿Eso qué ha ocasionado? Que a nivel de la ciudad, a nivel del municipio, del Consejo Municipal, de la misma alcaldía, de los mismos secretarios, se haya ganado una credibilidad y vayamos aumentando nuestro presupuesto y hoy por hoy en el plan de desarrollo de nosotros del plan de desarrollo de Pereira y propiamente en el de deporte y recreación, la parte de gestión del conocimiento, o sea, todo el fortalecimiento
del sector y la gobernanza haya incrementado su presupuesto ostensiblemente y que dentro de la nueva política pública esté, como usted lo dice, metido allí esa parte de la innovación. Entonces yo creo que es por allí, es trabajar, de pronto de la pregunta de Mauricio y de Francisco, es trabajar primero en el talento humano, porque si yo puedo montar cosas, puedo traer la tecnología que sea, puedo traerles aparatos, puedo traerles georreferenciación, puedo traerles software, pero si dentro del talento humano de nosotros no está generado ese sentido de hacer eso, eso se nos cae. Nosotros empezamos a hacer innovación con bases de datos en Excel, haciendo cositas sencillitas en Excel y ahora, hoy por hoy, ya estamos montando apps web, estamos montando software, incipientemente todavía con relación a Cali, a Medellín, a Bogotá, pero que cuando estamos viendo los productos, se están viendo unos productos de alta calidad y estamos haciendo investigación con muy poca plata, pero que está trayendo unos beneficios y una movilidad y una innovación muy tremenda. Antonio, entonces, muchas gracias, William. Perdóname, una anécdota de hace 25 años. Cuando salió Windows 95, nuestra universidad hizo un gran esfuerzo para dotar a todas las oficinas de profesores, pero a nosotros como profesores, dotarnos los equipos de cómputo para la casa. Entonces, todos tuvimos la oportunidad de acceder a un computador con Windows 95. Para ese entonces, las secretarias de la universidad utilizaban las máquinas Olivetti grande de carril grande, y William conoció, y Héctor también, a una de nuestras secretarias, no voy a decir su nombre, pero era una secretaria muy querida que teníamos en la dependencia, a quien le dotaron su computador con Windows 95. O sea, el cambio de la máquina Olivetti al Windows sin formación, llevó a que cuando ella aprendiera a manejar el Windows 95, ya había salido el Windows 98. O sea, en ocasiones hacemos eso en nuestras organizaciones. O sea, dotamos de tecnología sin generar las capacidades. O voy a poner un ejemplo nuestro en el Instituto de Educación Física, ¿cierto? Compramos una máquina para el laboratorio, un cicloergómetro alemán, que nunca se pudo aprender a manejar y nunca se pudo hacer el ensamble como tal, porque la capacitación llegó 4 años después de su compra. Entonces, cuando llegó la capacitación, ya la máquina estaba obsoleta. O sea, yo creo que esto que plantea William y lo que acababa de plantear Antonio son ejemplos reales de tratar de formar primero a la gente en los temas de gestión tecnológica para que su comprensión se pueda dar en un momento oportuno y realmente poder llegar con la tecnología que necesitamos para hacer el cambio. Pacho, es que incluso, Antonio, una cosa, es que eso tiene que ver con las habilidades blandas y eso se conoce en el mundo tecnológico como analfabetismo tecnológico, ¿cierto? Hay analfabetismo tecnológico y todavía existe. O sea, si vamos, por ejemplo, al caso de los adultos mayores, por ejemplo, en su gran mayoría hay muchísimo, incluso muchos adultos tienen analfabetismo tecnológico. Yo quiero, digamos, hacer énfasis en 2 cositas, o en 3. Lo primero, el manual de Oslo y la OCDE plantea que como mínimo para que se empiece a decir que estamos incorporando innovación, los países, las organizaciones, las ciudades deben invertir por lo menos el 1% de su PIB. Por lo menos el 1%. ¿Invertirlo en qué? En ciencia, tecnología e innovación. Eso no es fácil, ¿cierto? Eso no es fácil porque hay, en el caso, por ejemplo, organizacional, empresarial, hay empresas grandes, pequeñas empresas grandes, medianas y pequeñas. Entonces, las grandes tienen la posibilidad de invertir porque ya tienen excedentes. Las medianas a veces y las pequeñas nunca porque se dedican al diario vivir. Y las del sector público, pues menos, porque además con estas situaciones, pues nos aprieta más. Y traigo a colación esto porque tiene que ver con la pregunta que me hacía Pacho. Otra forma de trabajar, digamos que habrían 2. Una se llama como padrinazgo.
y ese padrinazgo se hace mucho a nivel empresarial. Las grandes que tienen todo ese desarrollo cogen a las pequeñas, las que tienen mucho potencial, ¿cierto? Y las ayudan a impulsarse. Caso, por ejemplo, de Nacional de Chocolates con Panelitas Copelia. Y digamos que el éxito de Panelitas Copelia se debe en gran medida a la experticia y al apoyo que le ha generado la Nacional de Chocolates. Y no solamente sus procesos de innovación, sino, por ejemplo, en el aporte, en el proceso, por ejemplo, de distribución, ¿cierto? Que la distribución de Nacional de Chocolate es gigante. Entonces, esa podría ser un apacho. Y la otra, con un elemento que yo lo preguntaba esta semana en la reunión que teníamos, que se puede hacer también, el tema, por ejemplo, de los acuerdos de voluntades entre municipios, ¿cierto? Esos acuerdos de voluntades también pueden ayudar. ¿Por qué? Porque los acuerdos de voluntades permiten que se haga cosas entre municipios y se pueda transferir conocimiento. Hay transferencia de conocimiento o de tecnología. Yo en este momento me desempeño como asesor de emprendimiento e innovación de la alcaldía de Bello, el municipio de Bello, y estamos haciendo un proyecto para crear un laboratorio de innovación y emprendimiento social en el municipio de Bello. Así empezamos con el proyecto. Ya hoy en día no solamente va a ser un proyecto, un laboratorio para Bello, sino que va a haber un laboratorio, nos juntamos con Envigado, dos municipios muy diferentes, muy disímiles. Entonces va a haber un laboratorio de emprendimiento e innovación social de Envigado para el sur y de Bello para el norte. Es decir, Antonio Posada, 1 minuto, y Mauricio 1 minuto para cerrar. Listo, hágale. ¿Tenés el micrófono Audio cerrado, Antonio? De lo que me queda a mí en esta parte, desde mi experiencia, desde lo que estoy manejando acá, un elemento fundamental es el trabajar la persona, el cambiarle el chip para innovar, para cambiar, que no tenga que tener una tecnología altísima, pero que sí con su actitud y su deseo de hacer las cosas mejor, cambie. Y no piense que siempre lo que ha hecho siempre va a durar. Gracias. Muy bien, Mauricio Hernández. Y cerramos. Bueno, muchas gracias. Hace 8 días vimos la necesidad de que las organizaciones deportivas tuvieran oficinas de funciones estratégicas, practicantes, etcétera. Cuando hablamos de gobernanza y transparencia, vimos la misma necesidad. Hoy, William está planteando lo mismo. Yo tengo que decir que zapatero a tus zapatos. Las organizaciones deportivas se crearon para producir deporte y para organizar eventos deportivos. Nosotros que traemos otros discursos, nacimos, al menos Transparencia del Deporte se creó precisamente para eso, para ayudarles a esas organizaciones a tener compliance y a tener procesos de buen gobierno al interior, porque nosotros nos especializamos en eso. Eso era lo que tenía que decir para cerrar, y creo que quedan abiertos muchos temas, pero es justo irle dando cierre al evento, Pacho. No, muy bien. Yo creo que el mensaje lo han transmitido ustedes tres al final, y es la necesidad de cualificar y desarrollar un trabajo interdisciplinario al interior de las organizaciones. O sea, yo insisto, nuestro sector ha sido chauvinista, creer que desde el perfil de cada uno de nosotros podemos resolver todos los problemas que son inherentes al deporte, y no es así. Necesitamos de la mano de profesionales que tengan otras miradas, o sea, que nos ayuden a complementar nuestras visiones en cada una de las áreas. A William, a John, agradecerles el espacio del día de hoy. William, ha sido un placer de verdad esta nueva visión, y a cada uno de ustedes agradecerles nuevamente esa terquedad, Antonio, de estar aquí cada sábado fieles a un espacio de amigos que seguramente, si fuera así, para tomarnos una cerveza quizás ni nos reuniríamos. Héctor, muchas gracias. Robinson, Manuel, muchas gracias, muy interesante el tema. Estamos pendientes a cualquier cosa, ¿listo? Vale, un abrazo para muy todos. Interesante. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, nos vemos. Feliz día.